Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy Gerardo Sánchez, residente de Radiología del Centro Médico, y vamos a ver el tema el día de hoy, biometría fetal. Dentro de los objetivos de la plática va a ser revisar la valoración del primer trimestre, las medidas que tenemos que tomar a esta edad, valoración del segundo y tercer trimestre, igualmente las medidas que tenemos que tomar a esta edad, y revisar los pitfalls en cada medición, cómo realizarla de manera adecuada. Bueno, vamos a iniciar con el primer trimestre. El ultrasonido es ideal, es el método ideal para calcular la edad gestacional. Hay que tener siempre en cuenta que hay que colocar la edad gestación, la fecha de última menstruación de la paciente dentro de los datos en el ultrasonido para poder calcular la fecha que nos da junto con la que nosotros estamos midiendo según las medidas que tomemos. De las medidas que vamos a tomar va a ser el saco gestacional, la longitud coronilla rabadilla y medir el saco vitelino. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Y bueno, como de manera rápida, si hacemos un ultrasonido el primer trimestre en edades tempranas, así como datos puntuales rápidos, si solo vemos el saco gestacional, nos va a dar igual a 5 semanas de gestación. Si se ve el saco gestacional más el saco de Yolk, pero no se ve embrión, podemos sugerir que 5.5 semanas de gestación. Y si se ve el saco gestacional, el saco de Yolk y el embrión menor a 2 milímetros, podemos mencionar que son un embarazo de 6 semanas de gestación. Esto es como de forma rápida. Sin embargo, pues podemos también tomar las medidas que a continuación vamos a valorar. La primera va a ser la medida promedio del saco gestacional. ¿Cómo se toma esta? Básicamente se tiene que tomar la longitud, la medida longitudinal, la medida anterior-posterior y transverso del saco gestacional. Se van a sumar las tres y se divide entre 3 sacando un promedio. Este promedio es el que nos va a dar la relación de la edad gestacional. Como se muestra en la imagen, podemos ver el saco gestacional, cómo le toman la medida longitudinal, antero-posterior y transverso, y de esta se saca el promedio. La siguiente medida importante, fundamental, es la longitud coronilla rabadilla. Esta se va a tomar en el eje longitudinal del embrión, como se muestra en la imagen. Tenemos que estar muy conscientes, como se ve en la imagen de la derecha, en este ultrasonido de escala de grises, que el embrión está en una posición neutral. La cabeza no está en flexión, no está en extensión, y lo estamos tomando en su eje longitudinal. Cabe recalcar que las imágenes en las medidas obstétricas tienen que abarcar 2/3 de la imagen de la pantalla, para que la colocación de los calipers sea lo más exacto posible. Hay que recordar que milímetros, una diferencia en milímetros puede cambiar la edad gestacional del pequeño y el diagnóstico, A diferencia, en la imagen de la derecha, en este ultrasonido de escala de grises, vemos como la cabecita del bebé está en flexión, no está en una posición neutral. Esto se va a notar más conforme el embarazo sea más avanzado, 10, 11 semanas. Esta medida tiene una exactitud aproximadamente más o menos 1 en el primer trimestre. Obviamente que mientras más temprano sea la medición del embrión, más exacta será nuestra edad gestacional. Conforme se acerque hacia el segundo trimestre, se vuelve menos exacta. Siempre en esta imagen también hay que recordar, en la imagen de la derecha, cómo pues hay que medir siempre el saco de Yolk, el saco vitelino, y se tiene que medir de extremo a extremo, no de la parte interna, sino de la parte externa. Muy importante. Eso es básicamente por el primer trimestre. Son las medidas fundamentales. Posteriormente, lo que sigue es la evaluación del segundo trimestre. ¿Cuáles son
los parámetros básicos pues va a ser el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Estos 4 parámetros van a ser lo que haríamos en un ultrasonido de control en una biometría fetal básica. Bueno, este es un ejemplo, es un ejercicio que esta plática se hizo para pues presentarse durante la clase. Sin embargo, pues por las cuestiones de la contingencia estamos en esta situación. Entonces, aquí les voy a dar unos 20 segundos, 30 segundos para que ustedes elijan cualquiera de las 4 imágenes que consideren que sería la imagen que usarían para medir el diámetro biparietal. ¿Ok? Entonces los dejo 20 segundos. Muy bien, entonces, si seguimos las imágenes en estos ultrasonidos en escala de grises, hay que apreciar cómo la cabeza, quería hacerles el comentario igual que el anterior, abarca casi 2/3 de la imagen. ¿Ok? Entonces, cuál es la imagen correcta? Bueno, en la primera, todas son en cortes axiales del cráneo, obviamente, y esta sería un corte muy arriba, ¿ok? No estamos viendo ventrículo, no estamos viendo tálamo, es un corte muy cefálico. El siguiente ya es un corte más caudal, ya empezamos a ver los tálamos, el septum pellucidum, un poco del tercer ventrículo, sin embargo no lo logramos ver de manera adecuada los tálamos. Ya la siguiente, la imagen de inferior izquierda, ahora sí, esta es la medida ideal, bueno, la imagen ideal para poder realizar la medición del diámetro biparietal, donde vemos de manera adecuada el septum pellucidum, el tercer ventrículo y los tálamos de manera, las sombras hipoecoicas de los tálamos, ¿no? La medida ideal. Y esta última imagen del inferior de la derecha ya es la fosa posterior y es un corte muy caudal. Entonces, el diámetro biparietal va a ser el plano transtalámico donde se observa el tercer ventrículo, el cabo septum pellucidum, siluetas hipoecoicas de los tálamos. Ok, como les muestro la imagen inferior en este ultrasonido en escala de grises, donde podemos ver la sombra talámica, septum pellucidum y el tercer ventrículo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta medición? Es importante saber que se va a tomar la tabla externa hasta la tabla interna. ¿Okay? No es de tabla externa a tabla externa, es tabla externa, tabla interna, para que la medición sea adecuada. En este mismo plano se pudiera tomar, como en esta imagen de la derecha, lo que es el diámetro fronto-occipital, que se toma de la misma manera, tabla externa, tabla interna, y esta nos puede ayudar a calcular la circunferencia cefálica. Sin embargo, la mayoría de los ultrasonidos, prácticamente todos, ya manejan la función elipsoidal para realizar la medida de la circunferencia cefálica. ¿Okay? Sin embargo, cabe recalcar que si sacáramos la relación entre el diámetro biparietal y el diámetro fronto occipital y nos da mayor a 78% más menos 4.4, hace menos confiable el parámetro de diámetro biparietal debido a la braquicefalia del paciente. Y bueno, este es otro ejercicio para que ustedes hagan en casa el ejercicio de señalar cuál sería la imagen correcta para realizar la medida después de las recomendaciones o los lineamientos que acabamos de comentar. Igual les doy 20 segundos.
Muy bien. Entonces, igual, como podemos ver la imagen de superior de la derecha, en la fosa posterior no es un corte caudal, no nos sirve para la medición del diámetro biparietal. La siguiente, de igual forma, sigue siendo muy caudal, donde ya empezamos a ver lo que es el cerebelo y no nos permitiría realizar una medida adecuada. Entonces la correcta sería la última, ¿no? La inferior, donde podemos igual ver la sombra talámica, tercer ventrículo y el septum pelúceo. La siguiente medida importante es la circunferencia cefálica. Esta se va a medir en el mismo plano del diámetro biparietal, que quiere decir, una vez que tengamos nuestra imagen en el diámetro biparietal, se realiza la medida tabla externa, tabla interna, y en esta misma corte lo ideal es que tomemos la medida del diámetro de la circunferencia cefálica. Igual con la aplicación elipsoidal del ultrasonido se realiza como marca aquí en la imagen, en este ultrasonido. Es importante que el medidor o la marca esté por afuera de la tabla, que quiere decir que no sea la tabla interna la que estemos midiendo, sino toda la circunferencia alrededor de la tabla externa. Esta va a ser la medición ideal para la cabeza. ¿Okay? Algo importante de esta medida es, al igual que todas, mientras más tarde en el embarazo lo hagamos, pues menos exacta. Antes de las 20 semanas tiene una diferencia más menos 1, antes de las 30 semanas más menos 2, y ya mayor de las 30 semanas puede dar una variación de hasta más menos 3, por lo que ya no es tan confiable. Ok, la siguiente medida importante es la circunferencia abdominal. Ok, está igual que la anterior del cráneo, se va a hacer en un corte axial al eje del abdomen, donde tenemos que valorar, se va a hacer el corte a nivel de la cámara gástrica y la vena umbilical intrahepática. Va a haber otras estructuras que las podamos ver a ese mismo corte, que puede ser la aorta, la vena cava inferior, la glándula suprarrenal derecha. Sin embargo, es importante remarcar que no se tienen que ver los riñones. Si se ven los riñones, quiere decir que estamos muy abajo o tenemos el corte oblicuo. Igual, si se ve las vasos pulmonares, si se ve un pedazo del corazón, estamos muy arriba o en un corte oblicuo. Puntos importantes en esta medición: este es un ultrasonido en escala de grises, donde nos ejemplifica la vena umbilical, okay, el estómago, el hígado, casi abarca la totalidad del abdomen, glándula suprarrenal derecha, aorta y vena cava. Este es un buen eje para realizar la medición, y de los puntos importantes hay que tratar de abarcar, cuando pongamos la marca elipsoidal, la piel periférica, toda la piel. No hay que dejarlo como pegado al hígado, sino toda la grasita, tejido celular subcutáneo y piel, hay que abarcarlo, porque eso también forma parte del abdomen. Otra cosa importante es no comprimir demasiado, porque podemos alterar la morfología del abdomen. Es una estructura suave, entonces al hacer la compresión podríamos disminuir su circunferencia. Esta es de las medidas más variables, de las que más se afecta en procesos de restricción de crecimiento. Este igual es un ejemplo, una imagen nada más representativa, donde tendríamos la columna dorsal, las costillas, el estómago, la vena umbilical y lo que tendríamos en el hígado, ¿no? Ok. De igual forma, este es un ultrasonido en escala de grises, donde se ejemplifica de manera adecuada el corte donde tenemos que realizar la medida. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo el hígado, vena umbilical, el estómago, la columna. No vemos riñones. Aquí podemos ver la suprarrenal, no vemos riñones, no vemos obviamente vejiga, no vemos
corazón o vasos pulmonares, ¿verdad? Y los calipers, como se dan cuenta, están colocados a los bordes externos justo en la piel, ¿ok? No están colocados en su borde interno, sino en los bordes externos para abarcar de manera adecuada toda la circunferencia del abdomen. Ok, de igual forma que en las anteriores es un ejercicio donde pues ustedes seleccionen la imagen que considerarían correcta para realizar la medición adecuada. Igual les dejo 20 segundos para que realicen la decisión. Entonces, bueno, la primera imagen de superior de la derecha, estamos en un ultrasonido de escala de grises con aplicación Doppler, en donde podemos observar, estamos a nivel de la vejiga con el cordón umbilical. Casi ya vemos las piernas, la cadera, entonces es un corte muy bajo. El siguiente, de la superior de la derecha, es un corte pareciera adecuado, más o menos a nivel abdominal, circular, no se ve mucha compresión. Sin embargo, estamos viendo los riñones y sus pélices de forma bilateral, por lo cual ese corte sigue siendo muy bajo. El siguiente, que es el inferior de la derecha, podemos observar cómo es de igual forma que el primero que vimos a nivel del cordón umbilical. Estamos viendo es la vejiga, toda la parte inferior, es un corte igual, muy bajo. Y en el inferior de la derecha sería el corte adecuado. De manera circular, vemos cómo colocar una marca en la circunferencia por fuera de la piel. Está el estómago, columna y lo que sería la vena umbilical. No vemos riñones, no vemos vejiga, no vemos cordón umbilical, entonces estamos a una posición adecuada. Entonces esta sería la correcta. La siguiente medida es la longitud del fémur. Esta es la medida más fidedigna para la edad gestacional en el segundo trimestre. Es la que menos se afecta, menos se altera de las previas. Y bueno, ¿cómo la vamos a hacer? En sí es la medición de la diáfisis del fémur. No tenemos que incluir las epífisis. Si incluimos las epífisis vamos a sobreestimar la edad gestacional. Algo importante es que el enlace de ultrasonido siempre tiene que estar perpendicular al fémur para poder verlo en toda su extensión. Como les mencioné antes, no hay que incluir la epífisis. Y siempre recordar lo de los 2/3 partes de la imagen. Esta es una imagen nada más representativa de donde deberíamos de colocar los calipers para hacer la medida adecuada. Entonces, al igual que el ejercicio previo, les voy a dejar 20 segundos para que elijan la medición correcta. Listo. Entonces, la primera, la superior de la derecha, igual en la ultrasonido de escala de grises, vemos que está adecuadamente perpendicular al eje del ultrasonido, está como en zoom. Sin embargo, está tomando la epífisis. Vemos cómo llega hasta la punta. Se debió haber medido aproximadamente aquí para no sobreestimar la longitud del fémur. La segunda, a pesar de que pareciera que está bien medida, tiene un detalle.
que es el húmero. Entonces, pues evidentemente no es el fémur, ¿verdad? Ese es uno de los pitfalls que tenemos que evitar, que no confundir el fémur con el húmero. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer la medición? Una forma relativamente sencilla es ubicarnos en el abdomen, ubicar la columna vertebral y de ahí irnos en sentido caudal, siguiendo toda la columna vertebral hasta donde lleguemos a la cadera. En ese momento hacemos un giro de 45 grados para localizar lo que sería el fémur. Ya observándolo, pues nada más es ajustar los ángulos para poder centrarlo de una forma perpendicular y tener su extensión máxima y estar seguros de que no estamos midiendo el húmero. Ok, entonces la medida correcta es en esta escala de grises. Vemos cómo el caliper lo colocan en este punto, no es hasta acá como en la imagen de la superior, sino hasta, pues nada más estamos midiendo la diáfisis. Bueno, hay otras medidas adicionales, que es la longitud del húmero y el diámetro transverso del cerebelo. Aunque estas no forman parte del protocolo básico de biometría fetal, hay autores que los consideran porque son buenos parámetros para medir la edad gestacional. Sin embargo, los ultrasonidos estructurales pues siempre llevan la medición de estas estructuras. Y en el diámetro, en la longitud humeral, va a ser igual que el fémur. Hay que agarrarlo en sentido perpendicular, hay que tomar las diáfisis y en lugar de ubicamos la columna cervical, la columna vertebral, perdón. Y vamos a, en vez de irnos caudal, nos vamos a ir craneal, donde veamos la extremidad, ahí nos giramos 45 grados para ubicar el húmero y poder ya acomodar los ángulos y los ejes para tener su extensión máxima, su longitud máxima, y acomodarlo en sentido perpendicular. En estas dos imágenes, en estos ultrasonidos en la escala de grises, la imagen de la derecha es el húmero derecho y la imagen de la izquierda es el húmero izquierdo. Sin embargo, hay que recordar que hay que tratar de colocar el eje lo más perpendicular posible para que la medición sea lo más fidedigna. Aunque, como les comentaba, otra medida adicional que podemos usar es la longitud transversa del cerebelo, que esta lo podemos sacar en dos formas. La primera es ubicarnos en el plano del diámetro biparietal. Ya estando ahí, nada más tenemos que seguir mover el transductor en sentido caudal, yéndonos como hacia fosa posterior un poco, hasta que obtengamos esta imagen. Ok, en este ultrasonido en escala de grises podemos ver lo que es el cerebelo, lo estamos viendo en un corte axial, entonces nada más tendremos que medir igual de extremo a extremo su longitud transversa. Okay, este sería el diámetro transverso del cerebelo. En esta misma imagen se puede tomar el grosor nucal, okay, el pliegue nucal. Y en lo que sería la otra forma es en un eje coronal, agarrar la cabecita del bebé en sentido coronal con el eje del transductor para cuando entre la imagen nada más seguirlo hacia la fosa posterior y nos dé esta imagen. De igual forma tomamos los extremos del cerebelo y esto sería nuestra longitud cerebelosa, longitud transversa del cerebelo. Okay. Igual es un parámetro bastante fidedigno, hay un poco de controversia. Hay autores que manejan que es muy fidedigna y no se altera en la restricción de crecimiento. Sin embargo, otros no la consideran de esa manera. Sin embargo, hay que tenerlo presente que se puede realizar esta medida adicional. Y por último, nunca hay que olvidar tomar la frecuencia cardíaca fetal
de todo ultrasonido, de todos los ultrasonidos que hagamos de pacientes obstétricos, siempre se tiene que tomar la frecuencia cardíaca fetal. Es importante, obviamente tenemos que saber si el bebé está vivo, si está latiendo de manera adecuada, entonces no podemos dejar esa medida. Y hay que realizarla en modo M durante el primer trimestre, como se observa en la imagen inferior, en este ultrasonido en escala de grises con modo M, donde se coloca la marca, la señal, y vemos que van a estar las ondas donde se va a ver hiperecogénico en las zonas hiperecogénicas, más hipocogénico en las áreas hipocogénicas, y ya nada más vemos que la siguiente es la parte ecogénica, donde estaría el embrión, y vamos a medir donde se vean las ondas, las marcas, y esto nos va a dar la frecuencia cardíaca fetal. Hay que marcarlas como es el movimiento y el modo M es en tiempo real, pues vamos a nada más medir las ondas que se van a ver en el modo M, y ya el ultrasonido nos dará la frecuencia cardíaca fetal en automático. Y bueno, eso sería todo. Espero la aprovechen, y son las medidas básicas para realizar un ultrasonido obstétrico haciendo su biometría fetal básica en primer trimestre y en segundo y tercer trimestre. Muchas gracias.